Hoy vamos a meditar acerca de el compartir el testimonio de Dios, retomando la palabra que está aquí, así esa frase que está en el versículo 1, cómo anunciar el testimonio de Dios. Esa sería la disertación en esta mañana, cómo podemos anunciar el testimonio de Dios. Sabemos que en algún momento vamos a tener necesidad de explicar acerca de la fe que profesamos, acerca de lo que dice la palabra de Dios, y bueno, aquí nos va a dar algunos elementos muy importantes. Miren, de entrada podemos decir que compartir el testimonio de Dios, el mensaje de salvación a otros, puede ser fácil y a la vez muy difícil. Las dos cosas. Y vamos a ver por qué es fácil y por qué también es difícil. Algo que no se requiere, y ahí podríamos decir que está la facilidad, no se requiere que una persona tenga una preparación, una capacitación sobre cómo persuadir gente, cómo convencer gente. No tiene que ir a un curso de esos, no lo necesita. No necesita llenarse de estrategias de convencimiento, no los necesita. ¿Qué es lo que necesita entonces? Bueno, antes de ver qué es lo que se necesita, vamos a ver que para colmo de males, la persona a la que le podemos compartir el mensaje de salvación no percibe, no entiende. Lo que está escuchando le puede parecer locura también. Y entonces ahí ya empieza a estribar una dificultad, un gran obstáculo. Pero la manera en que podemos compartir el Evangelio, podemos decir que hay muchas formas, muchas estrategias, muchos métodos, cómo compartir el Evangelio. Pero nada más hay una eficaz. Nada más hay una eficaz. Y esa es hablar en la sabiduría del Espíritu Santo y en el poder de Dios. Si esas cosas se descuidan, de balde tanta preparación y capacitación para compartir el Evangelio. Esto tenemos que tenerlo presente. Hoy tenemos la intención de ir a la Piedra Lisa, estar allí y compartir con la gente que ahí se reúna. Bueno, y si alguien nos hace preguntas más profundas, debemos estar preparados y en ese sentido conscientes de que aunque no sepamos mucho de elocuencia de palabras, bueno, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces será eficaz lo que nosotros hagamos. Dice la Escritura, empezando aquí en el versículo 1, que cuando Pablo estuvo en Corinto y les anunció el testimonio de Dios, no usó excelencia de palabras de sabiduría. Y Pablo, quiero decirles que estaba muy capacitado en esa área. Era un hombre muy preparado. Él podía dar un discurso que podía cautivar a un auditorio grande. Era un rabino, Pablo. Era un hombre bastante culto y sabía también los secretos de la oratoria. Pero él dice, cuando fui a anunciarles el Evangelio, esas cosas las hice a un lado. Y luego va a dar razones. En el versículo 2 dice que se propuso no saber nada de esas cosas de las que él había sido preparado, de las que él estaba capacitado, sino de Jesucristo y a este crucificado. Entonces, todo lo que él sabía de la Torah y de muchas otras cosas, seguro también sabía de la filosofía de los griegos. Normalmente la gente culta de ese tiempo se preocupaba por prepararse en toda la literatura que hasta el momento podían poseer, y desde luego que la literatura griega era casi de rigor que se leyera. No que se creyera en lo que escribían, pero sí que se leyera. Leer a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, pues eran personajes que ya habían existido, y seguramente él sabía muchas artes del hablar. Pero dijo él, preferí solamente saber de Jesucristo y a este crucificado. Ese conocimiento es suficiente.
Y ese es el conocimiento que todo cristiano debe tener listo para compartir a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué el mensaje o el testimonio de Dios, como así se le llama acá? Alguna vez vimos que la palabra evangelio no se limita solamente a compartir el mensaje de salvación, sino que el evangelio es todo. Es Jesucristo mismo, toda la misma persona completa de Jesucristo. Él es el evangelio personificado. Él es la buena noticia que vino al mundo. Él vino y Él es el evangelio. Y no solamente es esa parte del evangelio, sino podemos encontrar que el Antiguo Testamento también es un evangelio. Hay mucho llamado a las personas que se acerquen a Dios, y que nosotros sepamos cómo se fundó el mundo. Esa es una buena noticia también, es un buen evangelio, saber que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está utilizado entonces, en vez de la palabra evangelio, el testimonio de Dios. Dice que estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, aunque era un hombre muy letrado, y también aunque ya conocía de Jesucristo y a este crucificado, se encontró con una oposición tan terrible que lo hicieron sentir tan frágil, tan fácil de destruir, que él estuvo con mucha debilidad y además con temor y temblor también. Y se refiere a esa oposición franca que tenían sus oyentes y que lo querían matar muchas veces. Y a pesar de llegar a estar en una situación así, bueno, él no cambió su forma de predicar. Él podría haber enfrentado a los que se le oponían con un discurso que les llenara sus oídos, que dijeran: ¡ah, qué bonito habla Pablo! Pero él dijo no. Y es que el predicador no está para satisfacer a la audiencia, está para comunicarle a la audiencia el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Porque entonces, ¿cómo van a cambiar vidas si la intención es satisfacer los oídos de los oyentes? Como cuando alguien se acerca por un consejo y resulta que se va un poco decepcionado porque no es lo que él esperaba, ¿verdad? A lo mejor esperaba que le dijeran: no, pues ya abandona a tu mujer y ya dedícate a otra cosa, ¿verdad? Ya hay muchas mujeres en el mundo de donde puedes escoger, para que estás ahí estacionado en esta rencillosa, ¿verdad? Si es que así la tiene. Y el consejo a la mujer podría ser también igual. ¿Qué le soporta su mal genio de este tipo? O su niñez, ni siquiera terminó de criarse en las faldas de su madre y ahí anda todavía con blandengues. Déjalo y búscate un hombre de verdad. Algunos están esperando escuchar esto en consejería cristiana, aún cristiana, pero se llevan la sorpresa de que no es así la cosa, de que la palabra de Dios tiene consejo de Dios, tiene testimonio de Dios, y que el predicador o el consejero ha de sujetarse a esto más que a las habilidades de su excelencia de palabras o sus grandes conocimientos que haya adquirido en el plano secular, en el plano académico. No, ha de sujetarse aquí. Por eso Pablo retoma, dice el 4, a pesar de su debilidad, su temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría. Y él la sabía, podía manejar eso, pero dijo: no lo usé, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las palabras que prefirió escoger Pablo eran aquellas que demostraban al Espíritu Santo y que demostraban también el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Esas palabras, no otras. Y el versículo 5 es clave para que nosotros podamos compartir el Evangelio y compartir el testimonio de Dios, el mensaje de salvación con las personas, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tragedia que alguien aparentemente se convierta en cristiano, pero sea más bien motivado porque la persona que le habló tan bonito, que quedó cautivada con la forma como le habló a aquella persona. Y entonces, como esos corderos que llevan al matadero, dice, sí, ¿aceptas entonces a Cristo y disfrutas de todas las riquezas de su gloria? Sí, no, es que, ¿cómo me voy a resistir a un mensaje tan elocuente? Lástima que todavía se sigan utilizando este tipo de estrategias maquiavélicas, podemos ir hasta satánicas, que desvían la fe. Y una persona que hace una profesión de fe así es una profesión falsa, porque está fundada en la sabiduría humana. Y eso es falso. A un pastor, una vez un borrachito se le acercó y le dijo, oiga, yo lo reconozco a usted. Y se le quedó viendo, él dice, sí, yo también me acuerdo de ti. Tú ibas a la iglesia antes, sí. Yo me acuerdo y estoy tan agradecido con usted porque usted me convirtió. Y le dijo el pastor, por eso estás así. Porque si te hubiera convertido Dios, no andarías en estos pasquines, en esta situación tan deplorable. Lo convenció las palabras del pastor, no lo convenció la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y ya no sabemos más si el pastor habrá tenido que hacer una revisión de cómo estaba presentando el mensaje, pero sin duda esto le impactó, que alguien le confesara que se había convertido por él. Y esto es algo de veras muy lamentable. ¿Cuánto engaño hay en esto? ¿Cuánto engaño? Y el engaño nosotros mismos nos lo podemos hacer al querer prepararnos tanto que queremos encontrar un método súper eficaz, ¿verdad? Un método infalible, casi de esos que dicen, se lo garantizamos, ¿verdad? Si usted habla con una persona de esta manera y sigue estos pasos al pie de la letra, le garantizo que cae rendida a los pies de Cristo. ¿Qué falsedad tan más terrible puede haber en alguien que pudiera expresar esto? No se trata de eso. Se trata de una dependencia del Espíritu Santo y de hablar el testimonio de Dios, hablar las palabras del Espíritu Santo, hablar del poder del Espíritu Santo. En ese poder nosotros podemos compartir, para que la fe de la persona que toma una decisión, versículo 5 otra vez, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este pasaje está concentrado hablando de lo que Pablo predicó allí en Corinto, cómo llegó anunciando el testimonio de Dios. ¿Y qué fue lo que él resolvió? Resolvió predicarles a Jesucristo y a este Jesucristo crucificado. Porque el mensaje de salvación tiene que incluir desde luego la persona de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la pasión de Jesucristo. Porque ahí estriba la misión de Jesucristo en el mundo. Vino para salvar al pecador y no había otra manera de hacerlo más que siendo Él sacrificado en lugar de nosotros. Casi conviene cuando nosotros estamos con la persona, si ya se abrió el panorama para presentarle el mensaje de salvación, preguntarle, ¿entiende esto? Porque si nada más está escuchando una persona que habla muy bonito, pues se va a cautivar por eso, pero no va a tomar una decisión seria. Vamos a saltar a los versículos que están después de estos en el 14
Porque este es el obstáculo que también a lo cual nos enfrentamos. Tenemos que saber que la persona a la que le estamos hablando, la describe el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nosotros le vamos a hablar de las cosas que son del Espíritu de Dios. De eso le vamos a hablar, pero él no las percibe. Luego dice que para él eso es locura. Son locura. ¿De qué me estás hablando? Esto es locura. Sí, tenemos que entender eso, que la persona que está enfrente, él no percibe y también le parece una locura lo que nosotros le estamos hablando. Claro, si le estamos hablando el testimonio de Dios, porque si le hablo de otras cosas, ¿verdad?, entendibles y esto y lo otro, y le hablo, hay un argumento lógico de que si A es a B y B es a C, entonces A es igual a C, pues sí. No, pues sí. Sí entiendo eso, sí entiendo de lógica. Pero aquí no estamos hablando de lógica. Es más, es ilógico el mensaje de salvación. A nosotros nos puede parecer lógico por lo que dicen los versículos anteriores, pero para él no, son locura y no las puede entender. Podemos tener la suficiente paciencia cuando hablamos con alguien así, de que no puede entender eso. Por eso es importante la pregunta. ¿Sí quedó claro? ¿Lo entendió claramente? ¿Sí? ¿Me expliqué? Tampoco lo puede discernir, dice enseguida, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, estas cosas son patentes, son evidentes, y cuando alguien va a testificarle a otra persona, tiene que tener en cuenta esto, para que sepa la condición de la persona. Es un hombre natural, él no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes sí las perciben? Bueno, los que están enseguida, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, es decir, sí las puede escudriñar. La palabra juzgar aquí significa escudriñar, sí, él escudriña todas las cosas, pero él no es escudriñado de nadie en el sentido de con humana sabiduría, no se nos puede escudriñar o juzgar a nosotros con la sabiduría humana, no hay forma, porque no encuadra. Por eso dice, y él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Hablando de Jesús. Entonces, en ese paralelismo dice, si al Señor no lo pueden instruir la sabiduría humana, también a los que son del Señor no los puede instruir los que son de sabiduría humana. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No quiere decir que nosotros tengamos todo el conocimiento de Cristo, toda la sabiduría de Cristo, no, pero sí tenemos una mente espiritual renovada que Cristo ha hecho aquí ese trabajo. Y entonces podemos entender las cosas espirituales. Pero el que está enfrente, él es natural, él no lo puede entender hasta que, dice la Escritura, el Evangelio alumbre su entendimiento. Y esa es la intención, que cuando nosotros hablamos a la persona, le hablamos del testimonio de Dios, del mensaje de salvación, y en algún momento Dios puede hacer que la persona entienda lo que está hablando, pero no nosotros. El Espíritu de Dios tocará la mente, el corazón de la persona, y entonces entenderá de lo que le hablamos y podrá tomar una decisión. Si sí o no, pero ya una vez que ha entendido, ha percibido de qué se trata. Por eso una mujer, recuerdo que cuando le mencioné el mensaje de salvación y la invité a recibir al Señor, dijo que pues ella sí tenía toda la intención de seguir a Cristo, pero que yo no le había hablado de la Virgen María, y ella estaba apegada a la Virgen María. Entonces le dije, bueno, si ese es su obstáculo, entonces le tendré que hablar de la Virgen María.
Y entonces le pude exponer la situación de María, cómo ella fue, sí, un objeto de Dios para que en ella se gestara Jesús, el Espíritu Santo trabajara en su vientre, allí el Salvador del mundo empezara como persona humana y naciera, pero el papel de María terminó con eso. Tan terminó que cuando Jesús empieza su ministerio, nunca vamos a encontrar en la Escritura que Él se refiera a ella como mamá. Ya no la va a tratar como mamá y hasta le va a decir: ¿qué tienes conmigo, mujer? En una ocasión en la que hay una confrontación, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciendo, ese "¿qué tienes conmigo, mujer?" es de esas palabritas que podríamos llamar así como locales, que se utilizan en cierto lenguaje, que significa, hay una línea que nos separa. Tú estás de aquel lado, yo estoy de este lado. Entonces, ¿qué tienes conmigo? Hay una línea. Es la misma expresión que los demonios le dijeron a Jesús en un momento: ¿qué tienes con nosotros, Santo de Israel? La misma expresión. Hay una línea que nos separa. María cumplió una función primordial, ahí está escrita en la Biblia, su papel quedó ahí plasmado, pero hasta ahí. El Salvador del mundo es Jesús, es el único. Y entonces desviar la mirada hacia otro personaje, sea María, Pedro, Juan o quien sea, pues no es el testimonio de Dios. Pero si yo hubiera entrado en una sabiduría humana para que ella dijera que sí, le podría haber dicho: no se preocupe, esa es una cosa que sin importancia, usted puede aceptar a Cristo y pues seguirle con su devoción a María, y ya después, en algún momento, Dios le hará saber cuándo ya dejar de hacerlo. No, porque con Cristo o estás o no estás, o confías que Él tiene todo el poder o no. No puedes pensar que Jesús necesita de alguien más para ayudarle a salvar a otro. No puedes pensar eso. No puedes servir a dos señores, Jesús mismo lo dijo. No puedes servir a dos señores porque quedas bien con uno y aborreces al otro. No se puede. Y esto necesita escucharlo la persona. Quiero decirles que no le fue muy agradable cuando entramos en ese terreno. Y claro, uno queda así como diciendo: bueno, lástima, ¿verdad? Sí, me hubiera gustado que hubiera entendido el mensaje, que lo hubiera percibido. Pero dijo: yo no puedo dejar a mi madre María de Guadalupe. Bueno, le digo, pues esa confesión está ubicándola que está fuera de la vida eterna. Porque la vida eterna está en Jesús. También hay que anunciar esto. El día que ella tome la decisión y entienda que solo en Jesús hay salvación, ese día rendirá su corazón a Cristo Jesús, nada más, renunciando a cualquier otro tipo de fe, y ese día se verificará su salvación. Mientras, levantar manos. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo y tener la vida eterna? Pues está buena la oferta y gratis, porque la salvación es gratuita. La Biblia menciona que no tenemos que despojarnos de bienes o cosas así para aceptar a Cristo. Es gratis. Pues gratis le entramos, ¿verdad? Pero si no se predica el Evangelio completo, entonces estaremos arrancando profesiones de fe erróneas, basadas en sabiduría humana. Es muy importante que nosotros nos ubiquemos entre los versículos 6 también y el 13, para que ahí estemos en esa parte y nos preocupemos por vivir como personas espirituales, personas maduras, empieza diciendo el 6, un sinónimo de espiritualidad. Dice: sin embargo, sí hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero otra vez no sabiduría de este mundo, no, ni de los príncipes de este siglo. Príncipes hay que entenderlo también como los líderes, ¿verdad? Los altos líderes que sacan tantas teorías, tantas cosas novedosas. No. Entre los que han alcanzado madurez no seguiremos esta sabiduría que perece, sino, dice el 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, conviene aclarar lo que significa la palabra misterio, porque esta palabra en el Nuevo Testamento no significa lo mismo que aquí entre nosotros, en español. Misterio, para nosotros misterio es algo como que tan, ¿verdad? Y hay películas de misterio y cosas así, ¿verdad? Y alguien dice, oye, pues te traje algo, y así con mucho misterio empieza a mostrar las cosas. Eso es lo que nosotros entendemos por misterio. Aquí no significa eso, misterio. Misterio significa que algo que estaba oculto ha sido revelado, así completo. Algo que estaba oculto ha sido revelado. Entonces nosotros hablamos no en misterio, de que, como con misterio. No es el significado de ahora, no. Es el significado de aquí. Nosotros hablamos de esas cosas que estaban ocultas aún en el Antiguo Testamento, estaban ocultas y en el Nuevo Testamento han sido reveladas. Y aquí está. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un misterio, por ejemplo, una gran verdad revelada, es que la salvación es por gracia, no es por obras. Esa es una gran verdad revelada, ese es un misterio, pero no que permanece en lo oculto, no, ya ha sido revelado, aquí está. Y eso lo sabemos si es que hemos alcanzado madurez, si es que somos espirituales, nosotros podemos hablar de estas cosas, de esas cosas que el ojo no vio. Que tenía que venir el Mesías y morir por el pecado del mundo, ese es otro misterio también revelado, una verdad revelada. Y esto es lo que podemos hablar. Versículo 10, Dios nos las reveló, está hablando del misterio. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y en el contexto de cuando Pablo está hablando de que Dios nos las reveló a nosotros, entendemos que tanto Pablo como los otros apóstoles recibieron revelación directa del Espíritu de Dios. Y les fue revelado y ahora está aquí escrito y nosotros tenemos al alcance esas revelaciones. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice. ¿Y por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, refiriéndose con mayúscula al Espíritu Santo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego viene una disertación lógica. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Saben que nuestro espíritu que habita en nosotros es el que mejor nos conoce? El intelecto no nos conoce muy bien, pero el espíritu sí nos conoce, es el que más nos conoce. Él sabe cómo somos. Y así en esa analogía dice el espíritu de Dios, pues habita en Dios. Y el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios y lo puede revelar. Por eso algunos quieren hacer regresiones y no sé qué tanto y buscarle ahí a la persona, al paciente, buscarle ya en lo profundo para ver qué tuvo en la infancia, en esto y lo otro, y de algunas artimañas se valen para sacar algunos datos que, bueno, no es tema ahorita, pero eso no le agrada al Señor. ¿Saben que la hipnoterapia, no con M, ¿verdad? Hipnoterapia, eso no es cosa de Dios. No es sano que una persona entre en trance y su mente se quede completamente en blanco a disposición de otra gente que le puede meter la información que quiera ahí, como cuando se meten en su disco duro de su computadora. No es sano eso. Yo hablé con una persona de esta cuando la vi que hipnotizó ahí a algunos maestros con los que estábamos en un curso. Le digo, oiga, pero esto no es sano. Dice, ¿por qué? Le digo, mire, una persona en trance, así como está, y usted lo está haciendo, está
dirigiéndolos y ellos están haciendo cosas que en su sano juicio no harían. A uno lo puso a que se riera, risa y risa estaba. Y el otro llore y llore, todo lo contrario. Y el otro lo puso a que ladrara como perro. ¿Esto no es sano? Dice, bueno, yo les di estas instrucciones para demostrar que porque el curso deben saber que fue de programación neurolingüística. Y entonces entró en esa área el profesor. Le dije, esto no es sano. Y delante del grupo le dije, usted podría darle una orden entonces a estas personas para que cometieran un crimen, por ejemplo. Dice, bueno, se la podría dar, pero solamente que él, en sus valores, en sus principios, podría ejecutarlo. Si no, no me va a obedecer. Le dije, usted le puede dar razones a él para que viole sus valores y sus principios. Y se quedó sorprendido que le hubiera dicho eso, porque ya no pudo más que decir. Si en nuestro sano juicio violamos nuestros valores y nuestros principios, pues lo que está diciendo es patraña. Eso no es sano, eso no es de Dios. Por eso nosotros preferimos andar en las cosas de Dios y lo que Dios enseña, cómo Dios puede resolver nuestros problemas. La palabra de Dios es amplia en eso. Cómo Dios quiere que nosotros llevemos una mejor armonía en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, con nuestros vecinos. La Biblia enseña eso. No necesitamos sabiduría del mundo, sabiduría humana para guiar nuestras vidas. Preferimos someternos a la sabiduría del Espíritu de Dios. Y a la persona que le vamos a hablar del Evangelio, la primera lección que él va a aprender es que nosotros no le hablamos de sabiduría humana, le estamos hablando de cosas espirituales profundas. Y si no logra entender, no difiere de no esto y rechaza lo que se está presentando, bueno, entenderemos que definitivamente nuestra plática no trajo fruto, al menos de momento, pero no tenemos por qué sentirnos frustrados, ni angustiados, ni de ninguna manera, porque no es sabiduría humana lo que nosotros estamos comunicando, es sabiduría de Dios, y a Dios es al que le corresponde tocar corazones, no a nosotros. Nosotros solamente somos heraldos, no somos tocadores de corazones, ni aventadores de gente como en algunas congregaciones hacen, que avientan a las personas y ya van a dar todos en trance. Todo eso no es de Dios. No somos llamados para eso. La espectacularidad y la parafernalia y todo eso, eso no es de Dios. Nosotros hemos de hablar cosas de Dios, que aquí están reveladas. También no necesitamos que Dios dé una revelación específica para poder hablar cosas del Espíritu, no, ya están aquí. Aquí están las cosas del Espíritu. Y el que se sale de este contexto de la palabra de Dios y empieza a predicar una cosa contraria a lo que dice la palabra de Dios, obviamente está enseñando cosas contrarias al Espíritu, porque el Espíritu no se puede contradecir a sí mismo. Así que, hermanos y amigos, les invito, por un lado, a que entendamos que ningún método de evangelismo, ningún método de compartir el mensaje de salvación es el que va a hacer que la persona se arrepienta. Ninguno. Qué bueno que nos capacitemos, qué bueno que tengamos herramientas, eso es sano, pero no estaremos confiando en la herramienta. Estaremos confiando primero en las palabras que tenemos que decir, fieles al mensaje de salvación, fieles a la palabra de Dios. Y si tenemos que aclarar una cosa como la idolatría, tendremos que aclararla. Es más, por el ambiente en el que vivimos aquí en México, es recomendable tocar ese tema, necesariamente. Cuando alguien habla de Cristo y dice, bueno, la palabra de Dios dice que si quieres ser salvo, te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Ese creas en Jesús significa que renuncias a cualquier otro tipo de fe, como estás renunciando a tus pecados también. Es una renunciación, y Jesús habló de esa renunciación
Cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tiene que negarse a su tipo de vida, a su estilo de fe y todas esas cosas para confiar en Jesús como su único Salvador y Señor. No hay más. Y es bueno aclararle, si usted va a aceptar a Jesús, esto implica un rechazo a cualquier otro tipo de fe, para dedicarse y creer solamente en Jesús. Decía uno, pues es que es bueno estar agarrado de 2 ramitas por si falla una. ¿Esa es sabiduría humana? ¿No es cierto? Lo que esa persona no sabe es que Jesús es poderoso y no es una ramita, ¿verdad? Jesús tiene todo el poder, dice la Escritura, todo el poder para salvarte. Todo. Así es que puedes hacer a un lado la otra ramita o todas las ramitas que tengas ahí agarradas para agarrarte solamente de la mano de Jesús. Solo de Jesús. Y este es el mensaje que nosotros somos llamados a dar, sin mezcla de error, sin contaminación. Ahora, una invitación para que si alguien no ha tomado una decisión respecto de Cristo, pues hoy ha escuchado que solamente creyendo en Cristo es como se puede obtener la salvación. Arrepintiéndose de sus pecados, dice la Escritura, y creyendo en Jesús. Eso es lo que pide el Señor, con todas las implicaciones que esto tiene cuando hablamos de fe. Una fe que inclusive la persona ni siquiera a lo mejor la tiene. La Escritura contempla eso, pues a lo mejor yo no tengo esa fe. Bueno, pídela al Señor. Si tú de verdad quieres entregar tu vida a Cristo y sientes que no tienes lo suficiente como para tomar una decisión así, clama al Señor y Él te responderá. Y te hará ver cosas grandes y ocultas, hablando de esto, pero no del ocultismo, ¿verdad?, sino de las cosas reveladas aquí en su palabra que tú no conoces, dice el Señor. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Rogamos que nos ponemos de pie y de esta manera oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra redactada que tiene guía espiritual para nuestras vidas. Una palabra que nos invita a seguir la sabiduría del Espíritu de Dios, más que la sabiduría del mundo. Gracias porque en aspectos espirituales tú nos has enseñado que la sabiduría humana no tiene cabida. La sabiduría de Dios, quien tiene toda la sabiduría del mundo, Él nos puede guiar. Y queremos, Señor, en esta tarde que saldremos a compartir tu mensaje de salvación, que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo sea quien toque vidas, no nosotros, tú mismo, Señor. Porque queremos que si una persona toma una decisión, sea una decisión bien fundada en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Y si alguien en esta mañana ha pensado en estas cosas de que necesita de ti, necesita afirmar ahora sí una fe sólida en Cristo Jesús, pues oramos para que tú lo hagas, Señor, porque nosotros no podemos hacerlo. Nosotros somos incapaces de entrar en el espíritu del hombre, pero tú sí, Señor. En tu amor y tu misericordia atiendes a todo aquel que llega rendido ante ti. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.